Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En la clase de hoy vamos a ver, va a ser sobre geometría, la parte de ángulos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, y los contenidos van a ser, vamos a ver cómo reconocer ángulos llanos, adyacentes, los que forman par lineal y los opuestos por el vértice. También vamos a identificar y localizar el punto medio de algún segmento, em, que eso lo habíamos visto la clase pasada, pero tal vez vaya un ejercicio de ese tipo. Identificar ángulos congruentes, complementarios y suplementarios, determinar medidas de ángulos sabiendo que son congruentes, complementarios o suplementarios con ángulos dados. Y vamos a obtener y aplicar la medida de ángulos determinados por dos rectas paralelas y una transversal a ella, conociendo la medida de uno de ellos. Bueno, es importante recordar o saber lo que es el concepto de ángulo. Y el ángulo es la unión de dos rayos no contenidos en la misma recta que tienen el mismo vértice. También existen diferentes tipos de ángulos. Bueno, aquí podemos ver algunos ejemplos de ángulos. Los ángulos llanos o el ángulo llano es aquel que está determinado por dos rayos opuestos. Este ángulo tiene una medida de 180 grados, como los que podemos ver aquí. Y aquí, bueno, este es un ángulo de 180 grados, este es otro ángulo de 180 grados, este también y este también. Estos son los ángulos llanos, los ángulos de 180 grados. Luego están los ángulos adyacentes y los ángulos adyacentes son aquellos que tienen un vértice en común y además tienen un lado común y los lados no comunes están en la misma recta. Como podemos ver en la imagen, estos dos son los ángulos adyacentes. Por otra parte están los ángulos consecutivos y los consecutivos son aquellos que tienen un vértice y lado común y no necesariamente forman un par lineal o un ángulo llano. Entonces, los ángulos adyacentes también son ángulos consecutivos. Sin embargo, los ángulos consecutivos no necesariamente pueden ser adyacentes. Por ejemplo, este ángulo bueno, los ángulos consecutivos que podemos ver en la imagen, bueno, son estos dos, pero no son ángulos adyacentes. Entonces, tener mucho cuidado con eso, como reconocer la diferencia entre ángulos consecutivos y adyacentes. También es importante recordar que los ángulos adyacentes, alguna otra definición, son aquellos ángulos que tienen el vértice y un lado común, al tiempo que sus otros lados son semirrectas, también son semirrectas opuestas, a veces pueden tener hasta cuatro lados y dependiendo de los vértices, es decir, a veces se pueden presentar de esta manera, como esta imagen. De allí resultan los ángulos adyacentes. Son a la vez consecutivos, es decir, los ángulos adyacentes son a la vez consecutivos y suplementarios. Es importante recordar, bueno, ahora después vamos a ver que los ángulos suplementarios son aquellos que forman un ángulo de 180 grados o que equivalen al ángulo llano. ¿Alguna duda? Pregunta. ¿Se puede seguir? Bueno, aquí está el par lineal, que un par lineal de ángulos es un par de ángulos que son adyacentes cuyos lados no comunes son rayos opuestos o semirrectas opuestas. Como podemos ver aquí, son ángulos llanos.
Bueno, son ángulos adyacentes y forman un par lineal. ¿Qué quiere decir que forman un par lineal? Es que forman un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. También están los ángulos opuestos por el vértice, que son aquellos, aquel par de lados, son opuestos por el vértice si sus lados forman dos pares de rayos opuestos. Tal como podemos ver en la imagen. En esta imagen que podemos ver bueno, es importante tener en cuenta que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Entonces, tenemos estos dos ángulos en rosado, el ángulo C y el ángulo D, son congruentes porque son opuestos por el vértice. Luego está el ángulo A y el ángulo B, que también son opuestos por el vértice, por lo tanto, son congruentes. Por otra parte, están los ángulos complementarios y es que están definidos con respecto a la suma de dos ángulos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un par de ángulos complementarios cuando la suma de los dos ángulos es igual a 90 grados. En otras palabras, si es que los dos ángulos suman para formar un ángulo recto, estos ángulos son referidos como ángulos complementarios, es decir, como estos de acá. Estos son dos ángulos complementarios. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos 59 más 31 es igual a 90. Por otro lado, tenemos los ángulos suplementarios y son aquel par de ángulos los cuales al ser sumados miden 180 grados. Por ejemplo, los ángulos de 140 y 40 son suplementarios, ya que si nosotros sumamos 140 más 40 nos da 180. Y esa es la idea, que nosotros tomemos dos ángulos y si los sumamos y suman 180, van a ser ángulos suplementarios, como podemos ver también aquí en esta imagen. Tenemos un ángulo de 65 y uno de 115. Estos dos ángulos son suplementarios porque si nosotros hacemos la suma 65 más 115 es igual a 180. Entonces nos forman un ángulo de 180 grados, un ángulo llano o también un par lineal. También es importante recordar lo que son los ángulos de un triángulo. Y es que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Por otra parte, la suma de los ángulos externos de un triángulo es igual a 360. Como podemos ver aquí en esta imagen que tenemos un triángulo y está marcado sus ángulos internos y después aquí podemos ver cómo se forman tres ángulos y esos tres ángulos al ser sumados nos da igual a 180 y si nosotros sumamos los ángulos externos de un triángulo, como podemos ver acá, ¿cómo podemos formar los ángulos externos? Y es que lo que se hace es que se prolongan los lados del triángulo. ¿Cómo se puede ver así? Se prolongaron estos lados y así es como se sacan los ángulos externos de un triángulo. Y lo que ya después de prolongar estos lados, lo que hacemos es sacar los ángulos. Nosotros podemos ver que si nosotros movemos estos de una manera tal como esta imagen, esos ángulos me van a sumar 360 grados. También es importante ver que, por ejemplo, este ángulo externo al triángulo, y si nosotros
ejemplo, tenemos este ángulo interno del triángulo. Podemos ver, si prolongamos incluso un poquito más esta línea, podemos ver que forman un par lineal. Es decir, son adyacentes, los ángulos son adyacentes, forman un par lineal y también son consecutivos. Igual, estos dos forman un par lineal, son adyacentes y estos dos también forman un par lineal. Entonces sí es importante tener en cuenta que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 y la suma de los ángulos externos de un triángulo es igual a 360. Aquí también podemos ver otra imagen un poco más clara de cómo podemos ver también lo que son los ángulos de un triángulo. Y es que también lo podemos ver porque nosotros tenemos aquí dos líneas, son paralelas. Vamos, pongámosle, bueno, esta se llama X y esta se llama Y. Entonces, estas dos rectas que podemos ver aquí son paralelas. Y resulta que nosotros cuando trazamos una transversal, como podemos ver aquí, hay una propiedad que se llama alternos internos entre paralelas. Los ángulos alternos internos entre paralelas son congruentes. Por lo tanto, este ángulo de acá y el ángulo rojo y este otro ángulo rojo van a ser congruentes. También, si nosotros hacemos eso mismo, pero con otra, con esta, con esta recta, va a pasar algo similar. Es decir, este ángulo que está en celeste va a ser congruente con este otro celeste porque son ángulos alternos internos entre paralelas. Es decir, los ángulos alternos internos entre paralelas son congruentes. Y bueno, tenemos este ángulo amarillo que es el del vértice de arriba del triángulo. Entonces, nosotros podemos ver claramente que esos ángulos sí sí forman un ángulo de 180 grados, un ángulo llano. Igual, estos ángulos suman 180 grados. Y aquí también podemos ver otra forma, lo que son los ángulos externos de un triángulo, que son iguales a 160. Y es que igual, como había dicho, nosotros podemos prolongar estos ángulos, y si los movemos de esta manera, como vieron, porque lo que hicimos fue como mover los vértices, ves que hasta siguen como en la misma dirección. Incluso nosotros podemos mover esa dirección y estos ángulos, los ángulos externos del triángulo, siempre van a medir 360 grados. ¿Alguna duda, consulta sobre los ángulos de triángulos, sobre el concepto de ángulos? No, profe, está claro, muchas gracias. De dicha, con mucho gusto. Vamos a ver. Bueno, aquí es repasar algunos conceptos que vimos la clase pasada, lo que son puntos planares. Los puntos de un conjunto son complanares y hay un plano que los contiene a todos. Por ejemplo, los puntos QPR son coplanares, mientras que los puntos R y S no lo son, como podemos ver aquí y aquí. También recordar lo que son las rectas paralelas que están en un mismo plano, pero nunca se van a intersecar. Estas rectas son las rectas paralelas que nunca se van a tocar, siempre van a estar una a la par de otra, pero nunca se van a intersecar. Por otra parte, están las rectas perpendiculares, que son aquellas que se cruzan en un ángulo recto. Recordemos que un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. También están las rectas concurrentes y son dos o más rectas que están contempladas en el mismo plano, es decir, que son coplanarias
se cortan en un mismo punto. Entonces, estas rectas son concurrentes porque se cortan en un mismo punto y este punto se va a llamar el punto de la concurrencia, punto de concurrencia. Por lo tanto, un conjunto de rectas concurrentes solo tienen un punto en común. Como podemos ver en la imagen, estas son una, dos, tres, cuatro rectas. Y estas cuatro rectas concurren en el punto P. Entonces, el punto de concurrencia es el punto P. Por otra parte, también estas dos rectas que son perpendiculares son rectas concurrentes porque se encuentran en un punto. Entonces, también tener eso muy en cuenta. Ahora sí vamos a hacer algunos ejercicios. Y se considere la siguiente figura para contestar las preguntas 27 y 28. El ángulo ABD es opuesto por el vértice con ¿cuál ángulo? Entonces, ¿qué dicen? El ángulo ABD, es decir, este ángulo de acá, es opuesto con el vértice por ¿cuál ángulo? Entonces, ¿qué dice? Vamos a ver. La opción A. Vamos a ver. Dice que la opción A es el ángulo HBC. El ángulo HBC. Exacto, ese es opuesto por el vértice. Ese es el ángulo opuesto por el vértice del ángulo ABD. De acá. Recordar que cuando tenemos dos ángulos opuestos por el vértice, son congruentes. Es decir, que tienen la misma medida. Sí, vamos con la siguiente, dice. Considere la siguiente figura para contestar. Bueno, es la misma figura. Y nos dice, el ángulo EDF forma un par lineal con, vamos a ver, el ángulo EDF forma un par lineal, es este de acá. ¿Con quién forma un par lineal? ¿Con qué ángulo? ¿Con qué otro ángulo puede formar un par lineal? ¿Ustedes qué dicen? Podemos recordar que es un par lineal. Un par lineal son dos ángulos que nos forman, bueno, que sus lados opuestos, es decir, este es opuesto a este, están contemplados en la misma recta o son dos semirrectas opuestas. También son dos ángulos que me forman un ángulo de 180 grados. Es decir, si este ángulo mide 80, este va a medir 100. Sumados me van a dar 180. Y eso es básicamente lo que es un par lineal. Resulta que en esta figura acá, ese ángulo de ahí
puede formar un par lineal con dos ángulos. Vamos, puede formar un par lineal con un ángulo X y puede formar otro par lineal con otro ángulo distinto. Ejemplo, Ahí podría ser A, D y B, ¿o no? A, D, B. Este Ajá. acá, ese de acá, dice usted. Sí. Esos ángulos son opuestos por el vértice. Entonces no formarían un par lineal, porque bueno, son congruentes y son opuestos por el vértice. Entonces no me funcionaría. Entonces el HBA, profe, H, B, A. La HBA tampoco, porque tampoco. veamos que la HBA está aquí Ujú. y tienen que estar, vea, para que dos ángulos formen un par lineal, tienen que ser adyacentes, es decir, como que estén a la parcita, pero tienen que ser adyacentes, tienen que formarme un ángulo de 180 grados, es decir, que si sumo sus medidas, me da 180 grados. Es decir, vamos a ver. Veamos este ángulo de acá. ¿Sí lo podemos ver? Ujú. Ese ángulo Bien. forma un par lineal con ese, porque vamos a dibujarlo. Veamos la forma que tiene eso. Y entonces viene como una recta para acá y otra para acá. Entonces, este es el ángulo, este es el punto B. Acá está el punto B. Por acá está el punto F. Y por acá, digamos que está por ahí, está el punto B. Y nos piden el ángulo de este. Resulta que pueden observar que se forma un par lineal. Se forma una línea recta. Bueno, cabe destacar que lo que es B, el punto HBE, HBDE, están contemplados en la misma recta. HBD, El H, HBDE están contemplados en la misma. También el punto A, el punto D y el punto F también están contemplados. Recto. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el punto B, el punto D y el punto E, están en la misma recta. Es decir, nosotros podemos decir que por ahí hay un ángulo plano, un ángulo de 180 grados, porque está una línea recta así. Y nos dice que hay un punto ahí en medio que puede ser el punto D, como podemos ver aquí. Pero hay un rayo que atraviesa ese ángulo. Entonces, el ángulo B de F sí forma un par lineal, porque como podemos ver, forma un ángulo de 180. Por otro lado, ese mismo ángulo puede formar un ángulo, puede formar un par lineal con este otro ángulo, que es la recta que contempla o que contiene el punto A, el punto D y el punto F.
Entonces vamos a ver si la podemos ver por acá. Es esta recta y llega esta otra recta de acá. ¿Cuál? Por acá está el punto D. Acá está el punto E. Acá está el punto F. Y por acá está el punto A. Y nos piden encontrar un ángulo que forme un par lineal con este. Entonces podemos ver que por acá, por este ángulo de acá, el ángulo ADE forma un par lineal igual, porque tenemos que tener muy en cuenta que A, D y F están contenidos en la misma recta. Son dos puntos que están contenidos en la misma recta. Y tenemos ahí una recta que interseca a la recta donde está A, D, F y está el punto E. Entonces nos dicen, este ángulo de acá forma un par lineal con el ángulo ADE, porque forman un ángulo de 180 grados. Entonces ahí tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones de ángulos que me pueden formar un par lineal con el ángulo EDF. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es la opción correcta? Vamos a ver. Opción A. ¿Están todos de acuerdo? Mm, ¿Están todos de acuerdo que es la opción A? Porque está el ángulo A, D y E. Y queremos encontrar el ángulo que forma un par lineal con el ángulo EDF. Entonces la opción correcta es la A. ¿Todo claro con el ejercicio o hay alguna pregunta, alguna duda? mm. Todo Yo claro. tengo que estudiar más ese, profe. Sí, es que igual tenemos que recordar, tal vez incluso nos podemos devolver y lo que es el concepto de par lineal. Y es que Ujú. un par lineal de ángulos es un par de ángulos que son adyacentes cuyos lados no comunes son rayos opuestos. Como podemos ver aquí, ¿ves? Aquí tenemos un par lineal y aquí tenemos una recta. Podemos decir que tenemos tres puntos. El punto M, el punto N y el punto O. Ellos están contemplados en una misma recta. Y está el punto P, que está, bueno, que es parte del rayo. ¿Cuál sería el rayo? En este caso, un rayo o semirrecta sería de origen N que contiene a P. Entonces, se, ti- se, se traza un rayo. Cuando nosotros trazamos un rayo y tenemos ahí, por ejemplo, una recta, o podemos decir que tenemos dos semirrectas opuestas, porque tenemos aquí un punto, un origen. Y si trazamos otro rayo, estos dos ángulos formados me van a formar un par lineal. Y también es importante recordar que son adyacentes. Porque igual, tener en cuenta, los ángulos adyacentes también son pares lineales, si forman un par lineal.
Vamos a ver algún otro ejercicio para ver si se llega a aclarar. ¿Qué más? Dice, si alfa es un ángulo que mide 90 grados y es complementario con beta, entonces la medida de beta corresponde a, veamos que nos dice que es un ángulo complementario con beta. ¿Qué son ángulos complementarios? Vamos a ver. ¿Qué son los ángulos complementarios? Los ángulos complementarios son aquellos que sumados dan 90 grados. Entonces nos podemos devolver para revisar el concepto. Pues, ángulos complementarios están definidos con respecto a la suma de dos ángulos. Tenemos un par de ángulos complementarios cuando la suma de los dos ángulos es igual a 90 grados. En otras palabras, si es que los dos ángulos suman para formar un ángulo recto, estos ángulos son referidos como ángulos complementarios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese ejercicio? Vamos a ver. Nos dicen que alfa es un ángulo que mide 60 grados y beta es complementario y nos piden la medida de beta. Sería la profe, entonces. Exacto, sería la opción A. ¿Por qué? Porque nosotros a 90 vamos a restar los 60. Esto me va a dar 30. Y eso es lo que mide beta. 30 grados. Bueno, pues nosotros podemos sumar. Ya sabemos que alfa mide 60. Y también sabemos que beta mide 30. Si nosotros hacemos esa suma, nos tiene que dar 90. Nos da 90 grados. Entonces sí está correcto. Sí se cumple el concepto de que esos dos ángulos sean complementarios. Por lo tanto, la opción correcta es la opción A. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? No, profe, está bien eso. Ok, vamos a ver con este otro. Nos dice, considere la siguiente figura para contestar las preguntas 30, 31 y 32. M, R y M son paralelas, son rectas paralelas entre sí y hay una transversal N, es decir, una recta que las atraviesa, como esta de acá. Entonces, esta es la recta N, esta es la recta R y esta es la recta M. ¿Qué nos dice la pregunta número 30? Dice, y la medida del ángulo OTA, el ángulo OTA, este de acá, es de 42 grados, de 42 grados, entonces la medida del ángulo
BAQ, el ángulo BAQ, ¿ustedes qué dicen? ¿Cuánto mide este ángulo de acá? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a ponerlo en color distinto, verde. Resulta que igual tenemos que recordar lo que es el concepto de ángulos externos e internos paralelos. Entonces, ya nos dijeron, la recta R y la recta M son dos rectas que son paralelas entre sí. Y hay una transversal N, es decir, esta transversal. Al trazar esta transversal nos forman este ángulo, el ángulo OTA, y forma el ángulo RAT o el ángulo TAR. Resulta que esos dos ángulos miden lo mismo, es decir, tienen la misma medida. Entonces, la medida del ángulo OTA es igual a la medida del ángulo TAR. Vamos a decirle TAR. TR. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos internos entre paralelos. Entonces, estos dos miden 40 grados. Entre paralelos. Estas dos rectas, supongamos que son rectas paralelas. Entonces, ya tenemos eso. Ya tenemos que que la medida del ángulo OTA es igual a la medida del ángulo TAR, porque son ángulos alternos internos entre paralelos. Pero resulta que la medida del ángulo TAR es igual a la medida del ángulo BAQ. Es decir, que es igual a 40. ¿Por qué esos dos ángulos son congruentes? Porque la medida de esos dos ángulos son iguales. Ustedes saben por qué son iguales. Porque son paralelas, profe. Ajá, bueno, sí, sí son paralelas, pero hay otra cosa. Otra cosa, o la relación que existe entre el ángulo, vamos a ver la relación que existe entre el ángulo TAR y el ángulo BAQ. ¿Cuál es la relación que tienen estos dos ángulos? Porque son iguales. Que son iguales, ellos tienen una relación, comparten un mismo vértice, pero ¿qué más?
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Son dos ángulos que son opuestos, opuestos por el vértice. Por eso es que son congruentes, por eso es que sus medidas son iguales, porque la medida del ángulo TAR, el ángulo TAR es opuesto por el vértice con el ángulo BAQ, por eso los dos miden 42 grados. Entonces la opción correcta es la opción A. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Alguna duda? Consulta. Todo claro. Ok, vamos a ver. Esta es otra pregunta y nos dice, es la misma imagen. Con certeza, un ángulo suplementario con el ángulo ATC. ¿Qué ángulo es? El ATC. Es decir, este ángulo de acá. Vamos a pintarlo de rojo. ¿Ustedes qué dicen? Un ángulo suplementario con el ángulo ATC corresponde a... Tenemos que recordar que los ángulos suplementarios son aquellos que miden 180 grados. Entonces, un ángulo suplementario puede ser este de acá, puede ser también este de acá. Bueno, tenemos que recordar que estos dos ángulos, tanto este que está en verde como este otro que está en verde, son congruentes porque son opuestos por el vértice. También tenemos este otro ángulo de acá, el ángulo TAR, también va a ser congruente con ellos. ¿Por qué? ¿Cuál? Como estos dos son opuestos por el vértice y este ángulo es alterno e interno, bueno, estos dos ángulos, el ángulo TAR y el ángulo ATO, son alternos internos entre paralelas. Entonces, como son alternos internos entre paralelas, este ángulo de acá también va a ser igual a estos en verde. Y ahora sí, como este ángulo de acá es opuesto por el vértice con el ángulo ATR, entonces el ángulo BAQ es igual que en la misma medida. Por lo tanto,
un ángulo suplementario con el ángulo ATC, es decir, el ángulo ATC, el ángulo que está en rojo, corresponde al BAQ. ¿Por qué? Ángulos suplementarios, este es que sumados me den 180. Sumados me den 180. O, en este caso, me están formando un par lineal. Pero, como nos están diciendo exactamente suplementarios, los ángulos suplementarios pueden no exactamente ser adyacentes o formar un par lineal. Pueden ser dos ángulos distintos en distinta ubicación, pero si yo los sumo y me da igual a 180, entonces esos ángulos son suplementarios. ¿Cómo? Ok, ángulos suplementarios son el ángulo de S es igual a la medida del ángulo OTA. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Entonces son opuestos por el vértice. Y resulta que la medida del ángulo OTA es igual a la medida del ángulo TAR. ¿Por qué? Porque son alternos internos entre paralelos. Internos entre paralelos. Y resulta que el ángulo R es igual al ángulo, medida del ángulo BA. ¿Y por qué? Porque son opuestos por el vértice. ¿Alguna duda? Vamos a seguir. Dice, considere la siguiente figura referente a un triángulo para contestar las preguntas 34 y 36. Dice, si la medida del ángulo ABQ es de 135 grados, entonces la medida del ángulo MAB es de, nos dicen que la medida del ángulo ABQ, es decir, que este ángulo de acá, es de 135. Y nos dicen, entonces, ¿cuál es la medida del ángulo MAB? Entonces, ¿qué dicen? ¿Cuál es la medida del ángulo MAB?
Bueno, aquí podemos ver que estos dos ángulos forman un par lineal, es decir, forman un ángulo de 180. Entonces yo puedo encontrar el valor de ese ángulo en rojo. Si nosotros a 180 le restamos 130, nosotros hacemos esa resta, da 45. 45. Entonces ya tenemos la medida de este 45. Ahora resulta, ya podemos encontrar el valor de este ángulo. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Entonces nosotros tomamos a 180 y para poder encontrar el valor del ángulo celeste vamos a restarle 35 y le vamos a restar también 45. ¿Eso cuánto nos da? 180 menos 35 menos 45 nos da 100. Da un ángulo de 100 grados. Por lo tanto, ¿cuál es la medida del ángulo MAB? La medida del ángulo MAB es de 100 grados. ¿Alguna duda, pregunta con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con la siguiente pregunta. Dice, si la medida del ángulo MAB es de 105 grados, entonces la medida del ángulo ABM corresponde a, es decir, este ángulo de acá es de 105. Bueno, este está mucho más fácil porque no tenemos que averiguar, no tenemos que hacer mucho. Lo que tenemos que hacer es igual, recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A 180 le vamos a restar 35. Bien, le vamos a restar 105. Y esto nos va a dar 180 menos 35 menos 105. Nos va a dar 40. Por lo tanto, ¿cuál es la medida del ángulo ABM? La medida del ángulo ABM es de 40. ¿Alguna duda, pregunta con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con el siguiente. Considere la siguiente figura para responder las preguntas 7 a la 30. Ay, perdón, esta se me fue. Vamos con esta. Y se considere la siguiente figura, donde se representa un triángulo rectángulo. Con base en la información dada, considere las siguientes propuestas. Dice, la medida del ángulo interno de un ángulo interno mide 54 grados. La segunda proposición dice, la medida de uno de sus ángulos externos es de 90 grados. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es cierto? ¿Es verdadero? ¿Es mentira? ¿Es verdad? Vamos a averiguar.
¿Cómo podemos encontrar la medida de uno de sus ángulos internos? Recordando que la medida de los ángulos internos, la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A 180. Tenemos que recordar que este símbolo significa que es un ángulo de grados. Y también el ejercicio nos indica que es un triángulo. Entonces, 180 le vamos a restar 90 y también le vamos a restar 36 grados. ¿Y esto qué nos va a dar? Nos da 180 menos 90 menos 36 y nos da 50. Entonces dice, un ángulo interno mide 54. Es cierto. Lo averiguamos. Ya lo averiguamos aquí. Uno de los ángulos internos mide 54. Es verdad. Y también nos dice, la medida de uno de sus ángulos externos es, uno de sus ángulos externos es de 90. Resulta que sí. Bien, porque veamos aquí. Bueno, aquí tenemos este ángulo acá. Por acá tenemos este ángulo acá. Pero veamos aquí. Aquí nos forman puros ángulos de 90. ¿Ves? Por lo tanto, es cierto. La medida de alguno, bueno, en este caso de uno de sus ángulos externos es de 90. Que aquí podemos ver. Donde se prolongan esos lados, esos rayos, los ángulos, podemos encontrar por acá alguno que otro ángulo de 90 grados. Por lo tanto, esta también es verdadera. Entonces, de ellas son verdaderas ambas. La opción A. ¿Alguna pregunta, duda con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con la siguiente. Dice, considere la siguiente figura adjunta. Determine la medida del ángulo alto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Entonces, ¿qué hice? Bueno, aquí podemos ver que estos dos ángulos forman un par lineal, son dos ángulos suplementarios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer para encontrar el valor del ángulo alfa, es a 180, le vamos a restar 30. Nos dicen que uno de esos ángulos mide 30 y esto nos va a dar igual a alfa. Y alfa es igual a 50. Por lo tanto, medida del ángulo alfa igual a 150 grados. Por acá tenemos tenemos dos ángulos que son complementarios. Y nos dice, determine la medida del ángulo alfa. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos dos ángulos complementarios? Tenemos dos ángulos complementarios. Hay que recordar que la suma de esos dos ángulos es de 90 grados. Entonces a 90 le podemos restar 40. Y si nosotros hacemos 90 menos 40, da como resultado
50 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo alfa igual a 90 grados. Perdón, de 50 grados. Pues, tenemos que recordar que la diferencia, bueno, tenemos un ángulo que es complementario. Los ángulos complementarios son aquellos que si los sumamos nos da 180. Si tenemos ángulos, esos son los suplementarios. Si tenemos ángulos complementarios, es que si la medida de esos dos ángulos es de 90 grados. Entonces, tenemos que recordar eso. También tenemos que recordar lo que es un par lineal. Un par lineal son dos ángulos. Tenemos dos ángulos que me forman un ángulo de 180 grados, un ángulo llano. También tenemos los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son aquellos que tienen un vértice, un lado común, y sus lados no comunes son semirrectas opuestas, es decir, opuestas, tienen un mismo origen, pero una va para la izquierda y otra va para la derecha, por decir eso. Son totalmente opuestas, una va para arriba y otra va para abajo. Más, también tenemos que recordar que si tenemos dos rectas paralelas, y trazamos una transversal a ellas, podemos, podemos hacer relaciones entre los ángulos que se forman entre las dos rectas paralelas y la transversal, es que pueden ser alternos, pueden ser ángulos alternos internos entre paralelas, pueden ser opuestos por el vértice. Y también podemos ver que también se puede haber alguna relación, se pueden formar pares lineales, como lo vimos en estos ejercicios, se pueden formar pares lineales, se pueden formar ángulos complementarios, ángulos suplementarios y demás. Y bueno, eso es todo por la clase que yo tenía para ustedes en la noche de hoy. Y muchísimas gracias.